hemos estado escuchando ya de manera muy común el término ansiedad. Ya muchas personas ya están más familiarizadas con este término. Ya todos dicen es que me siento muy ansioso o muy ansiosa o siento que mi ansiedad desata. Pero ¿realmente qué es? La ansiedad es una reacción normal de nuestro cuerpo que se experimenta en las que una persona, en situaciones, en las que una persona se siente amenazado o en peligro. Y este peligro puede ser externo o interno, ¿ok? Es una reacción normal que pone a nuestro cuerpo en alerta cuando de alguna manera percibimos una situación riesgosa o de peligro, ¿ok? A veces estas amenazas son reales o a veces son imaginarias, ¿ok? Pero pues es una respuesta normal y adaptativa. Y sobre todo la ansiedad tal cual, con todo lo que representa sentirnos ansiosos a nivel fisiológico, es decir, taquicardia, sudoración, la parte esta del temblor de las manos, todo lo que ya conocemos como habitualmente como ansiedad, pues bueno, tiene una tarea muy importante, que es preservar nuestras vidas y retirarnos de situaciones que podemos percibir como riesgosas o de peligro para nuestra integridad personal. Entonces ya de entrada esto es la ansiedad, ¿okay? Tanto con las demás emociones y también otro aspecto como el estrés y emociones como la tristeza, como el enojo, etcétera, cumple una función básica, ¿okay? Para nosotros, y tiene una función sobre todo adaptativa. En este caso la ansiedad, pues bueno, como ya se los comenté, es preservar nuestra integridad. ¿Qué es lo que sucede? A muchas ocasiones nuestro cuerpo y nuestra mente permanecen en este estado de alerta sin que haya un acontecimiento que lo detone. Es decir, que si realmente haya una situación en que nosotros estemos en peligro, pero nosotros seguimos de manera constante en ese estado de alerta, es decir, seguimos sobrepensando, de manera antes de irnos a dormir, en una situación que incluso deberíamos estar tranquilos y toda esta parte, no nos nos late muy fuerte el corazón, nos dan taquicardias, nos sentimos así como que con las ganas de querer salir corriendo de donde estamos, nos empiezan a temblar las manos, tenemos esta sensación de ahogo o de falta de aire y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se supone que ya no estamos en una situación de riesgo, estamos incluso en una situación donde deberíamos estar relajados o deberíamos estar de alguna manera reaccionando diferente, y nuestro cuerpo y nuestra mente están en este estado de alerta. Es cuando ahí hablamos de un problema de ansiedad, ¿okay? Es muy diferente decir, yo tengo ansiedad, porque como la ansiedad es algo normal, es algo adaptativo, es una reacción o una respuesta, como quiera llamarlo, adaptativa, que pone en marcha nuestro cuerpo para, de alguna manera, principalmente para supervivencia, sobrevivir, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando estamos de manera constante en este estado de alerta y en todo lo que ya comenté, entonces hablamos de un problema de ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad aparece, o esta reacción aparece, cuando no debería de aparecer.